semestre vamos a continuar con la parte final del capítulo número 3 acerca de los generadores de vapor o calderas. Vamos a ver lo que está asociado con algún cierto tipo de fallas que se pueden presentar en la caldera. Por ejemplo, hay una falla estructural que se presenta en la caldera debido a la corrosión. Es cuando existen muchos ácidos inorgánicos disueltos en el agua, o mejor dicho, en alta concentración dentro del agua que está en la caldera. Esos ácidos van a ir produciendo picaduras, grietas, que al concentrarse en una cierta zona, pues van a hacer que el material del acero se vaya fragilizando. Es decir, que el metal se vaya adelgazando hasta que se pueda presentar algún tipo de fisura en diferentes puntos o diferentes zonas de la caldera. Entonces, un asunto muy importante es de que el agua que está contenida en la caldera debe tener ciertas propiedades o ciertas características para que se mantengan las condiciones óptimas y que no se presenten este tipo de anomalías. Esto en cuanto al agua que está dentro de la caldera, y esa agua pues debe estar vigilada todo el tiempo en cuanto a sus parámetros. Otro tipo de fallas en los periféricos de una caldera es debido al manejo del agua. Uno de ellos es la erosión, es el desgaste del choque del agua contra las partes móviles. Esto sobre todo en los equipos periféricos como las bombas de agua de alimentación, las bombas o las válvulas que manejan el agua del tanque de condensados o del suavizador. Ahí es muy probable que se va presentando el golpeteo del agua y las fisuras debido a la erosión, al choque del agua contra las piezas metálicas. Son ejemplos de tipos de desgastes naturales que se manifiestan en la caldera. Aquí tenemos una lista de datos de la calidad del agua en el interior de la caldera. Esta lista abarca los parámetros más importantes. Es el equivalente de esto en una persona. Es como cuando vas y te haces un análisis de sangre. La sangre de la que te obtienen la muestra debe tener ciertos parámetros eh, en cuanto a algunos factores como la glucosa, como la cantidad de grasas de todo tipo, ¿verdad? Entonces el ácido úrico, etcétera, diferentes factores de concentración en la sangre. En las calderas hay un equivalente, pero para el agua que está dentro de la caldera. Debe de cumplir con ciertos parámetros. Y si la caldera se sale de esos parámetros, quiere decir que se puede presentar algún fenómeno como el que mencionábamos hace un instante, como el fenómeno de la corrosión o la oxidación. Entonces el manejo del agua dentro de la caldera debe de cumplir con ciertos criterios para que no se produzca algún tipo de deterioro en el interior. Entonces, si hay exceso, por ejemplo, de oxígeno, pues hay oxidación. Si hay exceso de ácido, hay un agrietamiento y abultamiento y adelgazamiento de las paredes metálicas. Un fenómeno que se le conoce también como la fragilización del metal, fragilización de todo tipo. Dentro de los parámetros a considerar en el agua de la caldera, vamos a echarle un vistazo a algunos de ellos. La dureza total del agua. Esta dureza total del agua pues está asociada con las sales minerales de calcio, la alcalinidad total también asociada con las sales minerales como el calcio y el magnesio. Entonces hay una hoja de datos donde dice un máximo y un mínimo de partes por millón o de cantidad de partículas en cierto volumen, conocido como partes por millón, de esa sustancia. Por ejemplo, en cuanto al aspecto de la dureza total del agua, partes por millón de carbonatos de calcio o de magnesio, ¿cuánto se permite? Pues no se permite nada.
¿Por qué? Porque eso va a provocar incrustación. O de la alcalinidad del agua, también debido a sulfatos, pues hay una cierta tolerancia marcada aquí entre 500 y 700. O sea, un máximo y un mínimo para que el agua considerarla dentro de la caldera que esté en buen estado. Por ejemplo, aquí en cuanto a los sólidos totales disueltos, también hay unos parámetros máximos y mínimos. Los sólidos en suspensión, la cantidad de silicio, concentración de silicio dentro del agua también tiene ciertos criterios. Y la cantidad de oxígeno, por ejemplo, disuelto en el agua. La cantidad de oxígeno disuelto en el agua, como oxígeno propiamente, oscila entre poco y nada, entre 0 y 0.015 partes por millón. Entonces, digamos que a resumidas cuentas que no se permite oxígeno porque ¿qué le va a producir el oxígeno al acero dentro de la caldera? Pues lo va a oxidar. Entonces, esa es otra de los parámetros. Ahora otro más, el pH. El pH de la caldera no se le permite ningún porcentaje de desviación más que debe estar en 9.5. Si se mueve hacia un lado, el agua se hace ácida y se pica la caldera. Si se mueve hacia el otro lado, hacia la alcalinidad, se vuelve el acero frágil, se abulta y también se va adelgazando la placa. Entonces, el pH debe estar completamente controlado. Algunos otros parámetros, hidróxido de sodio, incluso aceite en el agua, puede que tenga aceite el agua, algún pequeño porcentaje permitido mínimo, sulfato de sodio, fosfatos y material orgánico un cierto porcentaje. Entonces, son parámetros máximos y mínimos que si la caldera se sale de ellos, es el equivalente a decir que la caldera está enferma. ¿Por qué? Porque está en condición de que se presente algún cierto tipo de deterioro en el acero. Entonces, es un equipo en el cual pues se le tiene que hacer haciendo muestreos en pruebas de laboratorio de manera continua. Entonces, en donde se tienen varios equipos o varias calderas, pues se tiene una área de laboratorio donde hay gente encargada de darle mantenimiento a la caldera y parte de ese mantenimiento es sacar muestras de la caldera con un cierto procedimiento adecuado y luego hacer el análisis de los parámetros en los que se encuentra el agua en el interior de la caldera. Y luego pues hacer las pruebas con los reactivos o el análisis adecuado para determinar si está o no trabajando correctamente. Es decir, si en esa forma se pueden detectar en el caso de que el suavizador tenga fallas o que el suavizador no se le haya dado mantenimiento, ahí salen las muestras del agua del laboratorio, ahí sale toda esa información. Es como cuando alguien dice, bueno, pues no puedo tomar azúcar, no puedo comer cosas dulces, y de repente dices, no, me siento mal, pero no he comido cosas dulces, y vas y te haces un chequeo y traes el azúcar bien alta, lo cual significa que sí has comido cosas dulces. Entonces ahí sale en un análisis en el agua de la caldera, ahí sale toda la información requerida de si la caldera, en cuanto en este caso a lo que es el manejo del agua antes de introducirla a la caldera, está o no de la forma correcta. De no ser así, ¿qué se hace? Pues igual que a una persona se le da una dosificación de algún producto que corrija esos factores. Por ejemplo, si el agua está demasiado alcalina, se le tiene que dar un tratamiento con algún tipo de acidez para recuperar ese 9.5 que está marcado en la tabla. Pues si el agua está demasiado ácida, pues suministrarle algún tipo de sustancia alcalina para poder restablecer los parámetros. Entonces, por ejemplo, la sosa cáustica se puede dosificar o algún tipo de producto que haga el equilibrio o que logre el equilibrio del agua dentro de la caldera. Entonces hay muchos tipos y tratamientos para eso, muchos procesos sobre todo asociados con el manejo del equipo de dosificación de productos.
suministración mediante bombas auxiliares que estén dosificando cierta cantidad de sustancia para corregir parámetros, como cuando vas y una persona a tomar sus medicamentos. Es algo muy similar. El agua de la caldera debe estar vigilada todo el tiempo. Otros aspectos asociados con la caldera, y que hemos mencionado algunos de ellos, son los asociados con el mantenimiento de la caldera. Aquí vamos a ver una lista que aparece en su libro de recomendaciones en forma general para darle mantenimiento a la caldera. Entonces vemos las recomendaciones, es un listado de recomendaciones básicas. En este caso, primero, para tareas diarias de mantenimiento. A veces estas tareas diarias recomendadas no todas se pueden cumplir debido a que se tienen líneas de producción de manera demasiado continuas, en donde no es posible estar parando un equipo para revisar determinados aspectos, a no ser que esté fallando de plano esa parte del sistema. Entonces estas recomendaciones son para cumplirse dentro de lo posible o de lo que permita la línea de producción, que cada vez las líneas son más continuas, cada vez hay menos paros de equipos eh, para poder hacer un chequeo. Entonces hay cierto tipo de tareas que se pueden realizar de manera continua y otras no. Aquí, por ejemplo, en la lista dice limpiar las boquillas o espreas del quemador. Entonces ahí pues tendría que estar apagado el equipo para poder hacer esto. Entonces no todo el tiempo se puede hacer, aunque nos digan que es una tarea diaria. La manera de prevenir esto es de que tengas una carburación correcta en tu equipo de combustión para que no se genere carbonización. Otro ejemplo, la purga, purgar la caldera por lo menos cada 8 horas de trabajo. Utilice para esto las válvulas de purga situadas en el fondo de la caldera, así como también las válvulas de purga de las columnas de nivel. Entonces hemos visto en imágenes anteriores donde en la caldera visualizamos dónde van posicionadas estas válvulas. Hay un grupo de válvulas que purgan los instrumentos de presión, hay otro conjunto de válvulas que purgan los instrumentos de vigilancia de nivel, y hay otro conjunto de válvulas que son las válvulas que purgan el fondo del tanque de la caldera. Entonces esas válvulas se deben de accionar cada 8 horas, y en este caso pues sí es algo que se puede hacer sin necesidad de apagar la caldera. Entonces esto debe seguir el criterio del programa de mantenimiento recomendado por el fabricante del equipo. Cada fabricante del equipo, según su diseño, te va a recomendar cuál es el proceso o cuáles son las tareas de mantenimiento diario o por semana o por mes, etcétera, que puedan seguirse para su equipo en particular. Entonces ahí en ese listado de pruebas puede incluir muchas de estas o que estén desfasadas para hacer de, en lugar de cada 8 horas, que sean para una vez al día o para hacer para 4 días. Puede variar un poco la programación, pero son tareas que se tienen que hacer en la caldera. Entonces el asunto de la purga en la caldera, como mencionamos anteriormente, es para eliminar la sedimentación o los sólidos disueltos que se vayan generando, ya sea por los materiales orgánicos como las algas que se van formando dentro del agua cuando se calienta, o lo que es la incrustación por sales minerales como calcio, magnesio, silicio. Otro aspecto, dice comprobar la presión que indican los manómetros de combustible, que sean los que indica el manual de operación. La alimentación de presión del combustible, del gas, hacia el interior debe estar con un regulador de presión de gas que establezca la presión correcta para que haya una buena carburación, una buena quema del combustible. Entonces es otra tarea que se debe de verificar, o sea, tomar lo que sería el muestreo, ¿verdad? Una bitácora, llevar una bitácora, la toma de datos de esas presiones cada 8 horas. Esto es importante por la carburación, que no se genere carbón. Número 2 dice recomendaciones para cada tercer día.
Dice limpiar los filtros del combustible que están en la sección de la bomba. Esto es cuando el combustible es líquido. Por ejemplo, que se utilice diésel, entonces ahí puede que los filtros tengan algún cierto tipo de incrustación. Para cada 8 días, ¿qué tipo de mantenimiento? Y se compruebe que no haya fugas de gases ni de aire en las juntas de las tapas delantera y trasera, en donde van las mirillas. Entonces, en las tapas hay unas mirillas para vigilar, por ejemplo, que la combustión, que se dé un chequeo físico de ver la combustión. Entonces, en esas zonas debe estar bien sellada, bien hermética las tapas, por las tareas diversas de mantenimiento que se puedan presentar. Otra tarea para cada 8 días dice limpiar el filtro de entrada a la bomba de agua. Esto es muy importante por el hecho de que el agua es la materia prima para producir el vapor. Si esos filtros se tapan, podría en un momento dado ocurrir de que al taparse los filtros, cuando el arrancador de la bomba se active por medio del flotador de nivel de llenado, puede ser que se arranque el arrancador, se active el arrancador magnético y que el motor eléctrico de la motobomba funcione o entre en operación, pero que la bomba cuando esté siendo impulsada no sea capaz de estar succionando o jalando suficiente agua debido a que los filtros estén tapados. Entonces el volumen de agua de llenado puede tardar, puede ser muy lento, y puede hacer esto que la cantidad de vapor que se produce dentro de la caldera se frene porque va a ser demasiado lento el llenado, la recuperación de agua. Entonces puede ser un momento dado que se te esté acabando, el nivel de agua en la caldera, aunque la bomba esté encendida. ¿Por qué? Porque los filtros están tapados. La otra es que pudiera ser, en un caso más extremo, de que no se cumpla con este mantenimiento, de que de plano la bomba no entregue agua. Entonces eso sería mucho más grave aún, porque pues la caldera se quedaría ahora sí de plano sin combustible, sin agua, y entonces se tendría que accionar el interruptor de nivel crítico, y entonces el quemador de la caldera se apagaría. Y el siguiente paso es buscar la falla. ¿A qué se debió que el quemador se apagara? Entonces esa es una situación pues que no debe de presentarse, porque la materia prima de la generación de vapor es precisamente el agua. Otro factor, dice también para cada 8 días, limpieza de los electrodos del piloto de gas. Hablábamos de que se tiene que hacer una primer paso de encendido de la caldera, donde se forma un arco eléctrico y luego sale el gas piloto para producir la flama piloto. Entonces ocasionalmente los electrodos del piloto, o esos electrodos que se encargan de formar el arco eléctrico, por efecto del calor se van desalineando, se van saliendo de posición con el paso del tiempo. Entonces también pues influye un poco la carbonización que se presenta en ellos al formar el arco eléctrico y por la quema del combustible. Entonces esos electrodos hay que darles mantenimiento, retirar la carbonización, como cuando lijas los platinos de algún componente eléctrico, darles mantenimiento para que puedan generar la acción, en este caso de formar el arco eléctrico. Para 8 días también, otro mantenimiento recomendable, y se compruebe que los termostatos que operan en la caldera trabajen a la temperatura a la que fueron calibrados inicialmente. Para esto consulte el manual. Entonces también hay indicadores, aparte de presión, también indicadores de temperatura para saber cuál es el valor correcto al que deben de estar trabajando, por ejemplo, el agua en el interior de la caldera o los gases de la combustión. Esto es por localización de lo que sería la eficiencia de la caldera. Debe haber un cierto valor de diferencia de temperaturas entre los gases de la chimenea y el agua dentro de la caldera. Entonces, a medida que pasa el tiempo de uso de la caldera, esa diferencia de temperaturas va a ir aumentando
debido a que la caldera va a ir poco a poco perdiendo eficiencia, por dos factores que mencionamos también anteriormente, que uno de esos factores es el carbón que se desprende de la combustión. Cuando eventualmente hay una mala combustión, cuando hay más oxígeno, perdón, más combustible que oxígeno, se va generando carbonización, se va generando hollín en las tuberías. Ese hollín se va pegando en los tubos en el interior y va dificultando cada vez más la transferencia de calor de los gases de la combustión hacia el agua. Otro factor es el de la dureza del agua. Si eventualmente la caldera llegara a trabajar con agua con demasiadas sales minerales, se va a formar esa capa de incrustación, ese sarro del agua que va a pegarse por fuera del tubo esta vez, y que también al paso del tiempo puede formar una película que se endurece por efecto del silicio y empezaría a dificultar la transferencia de calor hacia el agua otra vez, pero ahora por la parte exterior. Entonces, esos datos, esa información de que la caldera se empieza a incrustar, ya sea por la zona interior de los tubos de fuego, de tubos de humo, o por el exterior donde está el agua, nos la dan los indicadores de temperatura. En resumen, ¿qué podríamos interpretar? Bueno, podríamos interpretar de que cada vez más calor se queda en los gases de la combustión en lugar de irse al agua. Así podríamos resumir esa sección. Para cada 8 días también nos marcan lo siguiente. Dice tirar ligeramente de la palanca de la válvula de seguridad para que escapen y evitar que se pegue a su asiento. Mencionábamos también de la válvula de seguridad o de alivio, de que hay una palanca y una cadena que comunica con una palanca que trae la válvula de seguridad o de alivio. Y esto es para darle accionamiento mecánico al tapón de la válvula de alivio para levantarla del asiento, es decir, accionar el resorte, comprimirlo, pero mediante la palanca, dejar que se despegue del asiento y desfogar presión de vapor hacia el exterior. Esto en algunas empresas se hace no solamente cada 8 días, sino se hace todos los días o inclusive cada cambio de turno. Es un factor muy, muy importante que la válvula de seguridad o de alivio esté lista para operar en el momento en que sea requerido. Entonces, el darle accionamiento es para lograr garantizar esa situación, es decir, que no esté pegada la válvula o el tapón de la válvula, que no esté pegado en el asiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de la válvula? Bueno, que cuando se recarga de agua la caldera, baja un poco la cantidad de vapor producido. Entonces, el vapor que ya iba de salida hacia la línea de producción se enfría y entonces se convierte en niebla. Y esa niebla pues ya es vapor pero con humedad. Y entonces esa niebla se queda en la parte alta y precisamente ahí está la válvula de seguridad. Entonces empieza a juntarse en esa zona humedad. Y esa humedad eventualmente pues puede en un momento dado hacer que el tapón de la válvula se quede pegado. Y para evitar esa situación pues se hace el accionamiento con la palanca, ¿verdad? Que mencionábamos en las imágenes de la válvula de seguridad en días pasados. Entonces, en algunos casos, dependiendo del diseño de la caldera, el accionamiento es más continuo, no es solamente para cada 8 días, sino para todos los días, e inclusive cada cambio de turno. En algunas ocasiones, en algunas empresas pueden utilizar esto como un silbato de aviso para cuando, digamos, es la hora del lonche de los trabajadores de la empresa. Lo usan como un silbato de alarma, pues es cambio de turno, tal grupo puede salir a comer. Cuando termine el horario de cambio de turno, pues se acciona otra vez la válvula de alivio, porque recordamos que es un silbido que sale de la válvula
Entre más tiempo se accione, pues más dura más prolongado ese sonido, esa especie de silbido audible del escape del vapor. Entonces es un accionamiento que muy importante dentro del manejo de la caldera. Continuando con este listado, tenemos acá recomendaciones para cada 15 días. Dice hacer limpieza de todos los filtros de agua y combustible. Entonces, cada 15 días, una recomendación es hacer limpieza para garantizar en el agua otra vez que al momento de que se accione el arrancador de la bomba de llenado de agua, que entre suficiente agua hacia la caldera. ¿Y a qué se refiere con todos los filtros? Bueno, porque puede haber filtros a la salida del tanque del suavizador, a la entrada del tanque de condensados, a la salida del tanque de condensados al sistema de bombeo, para poder evitar que algunas impurezas o sedimentación del agua circulen hacia el interior de la caldera. Cuando hay combustible líquido, pues también tiene sus filtros para lograr evitar que la suciedad de lo que es el combustible, por ejemplo en el diésel, pueda tapar las toberas por donde escapa el combustible hacia la zona de la mezcla y la combustión. Otro aspecto de mantenimiento para cada 15 días, comprobar la operación de la caldera en caso de falla de flama. ¿Cómo se puede comprobar la falla de flama en la caldera? El aspecto básico es que el agua no se debe estar siempre contenida en la caldera, una cantidad mínima. Entonces hay dos formas de hacer esa revisión o ese chequeo. Uno es mediante nivel y el otro es mediante presión. Son dos formas de hacerlo. Entonces lo que se puede hacer es aislar el sistema de lo que son los detectores de presión de la caldera, hacer un purgado y ver el accionamiento, es decir, si es una purga solo de los detectores de presión, lo que son los presos tactos, vas a desfogar presión, entonces deberá accionarse el quemador. Pero también, si purgas el flotador o las columnas del flotador, también al accionar esa purga, se va a accionar el switch de nivel crítico y entonces el quemador deberá apagarse. Entonces, ese es la forma de interpretar esta parte del mantenimiento, ¿verdad? Revisar la operación de la caldera en caso de falla de flama. Otros factores pues a considerar ahí pues es la fotocelda. La fotocelda pues debe detectar la flama, que es otro punto para garantizar el apagado del quemador. Otro aspecto para cada 15 días dice revisar las condiciones del quemador, presión, temperatura, etc. El quemador ahí está asociado con la carburación. Cuál es la calidad del aire o de la mezcla del aire combustible que entra al quemador, la presión del combustible, si es por ejemplo gas, debe haber un regulador de presión que esté entregando una presión constante a la alimentación de donde está la zona donde se junta con el tiro forzado. Son aspectos también de vigilancia, inclusive de vigilancia diaria. Checar los niveles de arranque y paro de la bomba. Esto se hace en el uso de las válvulas de purga del fondo de la caldera. Entonces el arranque y paro de la bomba de la caldera se puede verificar o testificar desde la columna de nivel donde va el flotador. Entonces si purgamos ahí, el flotador va a descender y en un momento dado tiene que darle la orden a la bomba que se active. Luego el nivel va a ir subiendo y va a llegar a un cierto límite donde corta y apaga la bomba de llenado de la alimentación de agua a la caldera. Pero acá se está recomendando, además de purgar esa columna, que se recomienda también para cada 8 días, hacer una purga real del nivel dentro de la caldera. A eso es a lo que se refiere esta sección.
Entonces, verificar que en este paso, verificar que, digamos en otras palabras, que exista una comunicación real y continua del nivel de agua dentro de la caldera con el flotador. Porque la columna donde está el flotador debe seguir los cambios de nivel por el método de mirillas del interior del tanque. Cuando el agua del nivel del tanque descienda, también en la mirilla debe descender el nivel. Hay ocasiones en que al hacer las tareas de purgar la columna de nivel del flotador, ese purgado de la columna de nivel se hace a una velocidad muy alta o en forma muy brusca o violenta. Es decir, que la válvula, en lugar de abrirse en forma gradual para purgar la columna de la mirilla donde va el flotador, se le abra muy rápido a la válvula. Entonces, al abrirle demasiado rápido a la válvula, el flotador va a descender, pero a una velocidad muy alta, y va a caer por gravedad, por la fuerza de gravedad, y no porque esté siguiendo los cambios de nivel dentro del agua de la caldera. Entonces, si se abre muy rápido la válvula, la columna de nivel se desaparece, el nivel de agua en el llenado, entonces tarda en comunicarse de la caldera hacia la columna, y entonces el flotador cae por su peso. Se va a accionar el apagado del quemador o el encendido y apagado de la bomba, pero no por seguir el cambio de nivel por parte del flotador. Entonces, para cerciorarnos si esa purga de las columnas de nivel recomendadas para cada 8 días o para cada tercer día, según el tipo de equipo, según la recomendación de cada fabricante, para cerciorarnos de que se estén haciendo esas purgas de la columna del flotador en la forma adecuada, cada 15 días se hace una prueba real de purgado del nivel de la caldera. Entonces, se abren las válvulas de fondo de la caldera, se libera la sedimentación que se haya acumulado. Esto también certifica de que las purgas de fondo del tanque también se hayan hecho correctamente anteriormente. Y esto evitaría que en un momento dado esa comunicación que mencionamos del tanque a la columna de nivel donde está el flotador no tenga sedimentación y no se haya tapado. Ese es un problema podría ser un problema muy, muy grave, muy crítico, de que, no se estén realizando las purgas de las columnas de la forma adecuada, y entonces que exista sedimentación en la conexión de la caldera hacia la columna donde va el flotador. Y eventualmente, si hay demasiada incrustación en esa zona, puede ocurrir de que se quede atrapada agua en la columna del flotador, pero que la caldera esté cambiando de nivel y la columna ya no esté siguiendo los cambios de nivel por esa incrustación. Entonces ese podría ser un factor de que el interruptor de nivel no le ordenara a la bomba que recargue de agua a la caldera, porque ya no están comunicados la columna con el tanque por la sedimentación, por la suciedad que se ha juntado por no hacer las purgas. Entonces esto puede ser un problema aparentemente sencillo, pero que se puede convertir en un problema muy grave o severo si la caldera se queda sin agua. Otro factor para cada 15 días, dice, asegúrese que la fotocelda esté limpia, así como también el conducto de la misma. Mencionábamos cuando vimos el módulo del Protector Relay, unos bornes o terminales para conectar la fotocelda y de ahí ir hacia el cañón donde se está haciendo la quema del combustible, en la zona donde está la flama piloto y los electrodos. Entonces la fotocelda va a ir apuntando a esa dirección, pero no está completamente pegada a la zona donde se está generando la flama piloto, sino que hay una tubería, un niple de extensión para darle una cierta distancia de separación y que el efecto del calor del horno no dañe la fotocelda. Entonces, por efectos del propio proceso de la combustión, eventualmente va a ocurrir
que parte de la carbonización o el carbón que se genera de la quema del combustible, parte de lo que conocemos como el tizne o el hollín, se vaya quedando pegado a ese niple de comunicación para que la fotocelda reciba la luz ultravioleta de la flama. Se va a llenar de carbón, o el propio lente de la fotocelda se puede llenar de carbón. Entonces tiene que cerciorar de que la fotocelda y su tubo de conducto estén limpios. Otra recomendación, ahora ya en una zona marcada para cada mes, es el comprobar los voltajes y las corrientes que toman los motores eléctricos. Aquí también, esta es una recomendación para cada mes, pero dependiendo de las normas de mantenimiento, las normas de calidad en el mantenimiento, puede ser que estas tareas sean para todos los días. Es decir, hacer un muestreo todos los días de la corriente, del voltaje, no solamente de la corriente del voltaje, sino inclusive de hacer un muestreo de las vibraciones o el ruido que presenten los rodamientos de los motores. Porque todo eso lleva a poder detectar en un momento dado si los rodamientos ya están deteriorados. Entonces, una recomendación de mantenimiento es hacer la medición de voltaje y corriente, no solamente cada mes, como se está marcando aquí, dependiendo de lo, digamos, de las recomendaciones, incluso de las normas de mantenimiento que tenga una empresa. Esto puede ser para todos los días, ¿sí? Las tareas del mantenimiento preventivo. Entonces, esta es una parte muy importante que, por ejemplo, detectar en un momento dado que el motor de la motobomba esté jalando más corriente de la que debe ser, quiere decir que el motor que puede tener una falla eléctrica de algunas bobinas que ya están perdiendo aislamiento, o puede ser que sus rodamientos ya estén deteriorándose, a pesar de que se les esté dando el mantenimiento requerido, como la lubricación, engrasar los rodamientos, etcétera. También eso es parte del mantenimiento, pero puede ser que ya sea por un muestreo del aumento en la corriente, nos represente alguna falla en el motor, en sus rodamientos, o inclusive en los propios rodamientos de la bomba. Puede ser que la bomba tenga algún deterioro, que se esté atorando por ahí sus impulsores, algún tipo de problema, eh, algún tipo de problema mecánico. Eh, También, pues, muestreos a veces inclusive de temperatura en los rodamientos, o de ruido, ¿sí? Detectar las vibraciones en las flechas. Eso nos indicaría algún deterioro en los rodamientos. También para cada mes comprobar que los niveles de agua que mantiene la caldera para arranque y paro de la bomba estén cortando al nivel crítico en los indicadores que marca el manual. Entonces, esto también es otra prueba que se puede hacer tanto en las columnas de nivel como en las purgas del fondo del tanque. O sea, ver físicamente que el quemador se apague. No solamente la bomba de llenado, sino que también el quemador se apague cuando se baje completamente el agua de la caldera. Entonces eso garantizaría que las otras tareas de purga que se realizan en corto tiempo también se estén efectuando de la manera adecuada. Entonces, un factor a considerar en el mantenimiento. Para cada 3 meses, ¿qué recomendaciones se realizan? Bueno, checar que la temperatura del termómetro de salida de los gases de la chimenea, de la caldera, no tenga más de 80 grados centígrados arriba de la temperatura del agua que está en el interior. Si existen más de 80 grados centígrados de diferencia, esto indica que la caldera tiene demasiado hollín o carbonización y habrá que proceder a limpiarla. ¿Qué significa eso? Pues que lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? De que
hay un termómetro en la base de los gases de escape de la chimenea, y ese termómetro te indica a qué temperatura se están yendo los gases de la combustión. Cuando esa temperatura empieza a aumentar, quiere decir que el calor de la combustión que se debería de quedar en el agua se está yendo por la chimenea. Es decir, que estás visualizando en la caldera de que ya perdió eficiencia. Ya perdió eficiencia. Quiere decir de que lo que estás quemando de combustible, que estás quemándolo para producir calor y con eso lograr cedérselo al agua y que se convierta en vapor, ese calor de la combustión se está yendo por la chimenea. Entonces la caldera ya es ineficiente y significa que hay que detener el equipo para darle mantenimiento. Esto implica pues parar el equipo, hacer un proceso de enfriamiento paulatino de la caldera, retirar el agua, etcétera. Es un mantenimiento ya complejo, una tarea ya de mantenimiento pero correctivo. Luego pues abrir las tapas y raspar el carbón que se ha juntado en los tubos flux. Otro mantenimiento para cada 3 meses, dice, cada que se limpie la caldera por dentro es conveniente que la mejor conservación del refractario, darle una lechada o con cemento refractario tanto a la tapa posterior como a la sección del hogar, o sea, las dos tapas. Revise los empaques y recubrimientos de grafito con grafito y aceite. Entonces esto es que cuando se tiene que parar la caldera para retirar el exceso de carbón, pues se tiene que abrir las tapas, y entonces como se están abriendo las tapas, pues hay una empaquetadura de la tapa, entonces esa empaquetadura te le tiene que darle el mantenimiento adecuado para que tenga hermeticidad otra vez, para cuando se vuelvan a cerrar las tapas. Otras recomendaciones, aquí por ejemplo para cada 6 meses, limpieza general de los contactos del programador. ¿Qué es el programador? Es el Protector Relay. ¿Sí? Un aspecto muy importante de esto es de que hay dos tipos o diseños de los programadores o de los Protector Relays. Hay uno que utiliza, digamos que es el tradicional, que lleva relevadores electromagnéticos de platinos. En eso sí se puede lijar los contactos, que son los que veíamos en el diagrama de la clase pasada, que es el R1 y el R2, que tienen sus juegos de platinos que van a estar abriendo y cerrando. A esos contactos es a los que se refiere esta sección. Pero ahora también existen módulos de Protector Relay que son completamente electrónicos, en donde los relevadores son encapsulados y no tienes acceso a ellos. Entonces otro diseño diferente en el cual pues ya no tienes acceso a esta sección. Pero sí a los arrancadores por ejemplo, del motor del tiro forzado, o a los arrancador de la bomba de llenado de agua a la caldera, o al arrancador de la bomba que está en el tanque de condensados, etc. Para cada 6 meses también, después de efectuada la puesta en marcha inicial de la caldera, debe ser enfriada y secada. Se abren las tapas y el interior se lava con agua a presión. Esto es ya para cuando se va a hacer un mantenimiento. Dice, un mantenimiento mayor, digamos. Tubos y espejos deben ser inspeccionados para buscar incrustaciones. También la efectividad del tratamiento del agua determinará los siguientes periodos de limpieza. Entonces, si tu sistema de llenado de agua a la caldera con el equipo del suavizador, que decíamos es un sistema para quitarle dureza al agua, es decir, las sales minerales que contiene el agua, debe estar trabajando adecuadamente. Entonces allí al inspeccionar la caldera, pues se va a darse cuenta al hacer el mantenimiento si tu sistema del suavizador funciona correctamente, o si se le ha dado mantenimiento o tratamiento al suavizador de mantenimiento adecuadamente.
porque hay un paso o una etapa del suavizador donde hay que parar el suavizador para regenerar la resina. Es decir, cuando mencionábamos esto de que hay que darle agua con salmuera a la resina para que recupere sus propiedades y pueda hacer el intercambio iónico. Entonces, si esa tarea no se hace, al destapar la caldera, ahí aparece si se hizo o no esa parte del mantenimiento. Otra parte también para 6 meses, ya que se destapó la caldera, inspeccionar los tubos flux, que son los tubos de acero por donde van los gases de la combustión, por el lado de la zona de la combustión, y hay que limpiarlos de ser necesario, es decir, eliminar la carbonización, o sea, raspar los tubos. Aquí vamos a ver una imagen de una caldera destapada. Ahí va la zona del hogar. Ahí se ve la zona del hogar y la zona donde están las tuberías de los tubos flux. Entonces en esa imagen podemos apreciar cómo se ve el interior de la caldera cuando se abren las tapas. ¿Sí? Esta es la zona de la tapa, y aquí está la mirilla o el espejo que mencionábamos ahí para poder ver hacia el interior la combustión, ¿sí? O la zona donde va la inyección de lo que es el combustible. Y aquí podemos ver una persona que está dándole mantenimiento a los tubos de fuego. Esa varilla en la parte delantera, que aquí no se alcanza a apreciar porque ya va hacia el interior, lleva unos cepillos, unas puntas de cepillo de alambre para poder raspar y quitar todo el carbón que se haya acumulado en la caldera. Aquí está otro ejemplo para una caldera de mayor tamaño, ¿verdad? Mencionábamos que hay calderas de todo tipo, de diferentes tamaños, de diferentes capacidades. Aquí se ve, por ejemplo, el hogar. Luego algunos pasos de regreso y otros pasos de salida. Y ahí se ve, por ejemplo, que se está practicando una soldadura, ya que pues debe haber hermeticidad entre las tuberías, del lado del agua y del lado de las tapas. Entonces los tubos deben de estar, o esa sección de las tapas, pues debe estar perfectamente aislada de la zona exterior. Entonces esos son los aspectos de mantenimiento que están asociados con el manejo de la caldera. De no cumplirse con estos, pues se corre el riesgo de que un equipo que tiene tantas medidas de seguridad como hemos visto se pueda convertir de ser un equipo completamente seguro en un equipo que presente algún tipo de riesgo. Inclusive un riesgo tan alto que si no se le da el mantenimiento correcto a la caldera, un equipo con todas estas medidas de seguridad podría llegar a convertirse en un equipo peligroso, un equipo que en un momento dado tuviera el riesgo de una explosión. Entonces por ahí hay una serie de recomendaciones que se dan por parte de los fabricantes de calderas, o inclusive recomendaciones a nivel industrial o de la propia Secretaría del Trabajo sobre cómo se debe de vigilar una caldera y qué condiciones de mantenimiento se recomiendan para evitar un riesgo de explosión en un equipo de estos. Son equipos muy utilizados que llevan, como decíamos, una gran cantidad de medidas de seguridad
pero que también por defectos en las tareas de mantenimiento, es decir, que no se realice el mantenimiento en la forma adecuada, puede ocurrir que la caldera se convierta en una bomba de tiempo. Entonces de ahí la importancia del trabajo del instrumentista que se encargue de manejar estos equipos, y de ahí la importancia de que las tareas de mantenimiento en estos equipos van a implicar una mayor capacitación y van a implicar también, pues obviamente, al ser un equipo importante, un mejor pago al técnico que se desempeñe en estas tareas. Eh, un listado pequeño o corto de por qué una caldera pueda llegar a presentar un riesgo de explosión. Ese listado pues puede abarcar situaciones no tanto de probabilidad de que puedan ocurrir, sino que debido a esas situaciones ha habido casos de que las calderas han estallado. ¿En dónde se presentan esos puntos críticos? Uno, en el switch de presión de vapor de la caldera. Es decir, que no se le dé vigilancia a ese switch para saber si está encendiendo o apagando en el momento correcto. Entonces, para eso el operador de la caldera, el instrumentista, lleva una bitácora donde va registrando la presión de arranque y paro del quemador para detectar en qué momento ese switch ya no está cortando en el momento adecuado, sino que está cortando el otro switch, el redundante o el tercer switch de presión crítica. Entonces, es algo aparentemente muy simple el llevar ese registro de datos, pero eventualmente hay ocasiones en que se pone en manos de una persona que no tiene la experiencia, o que simplemente se le dio el puesto porque ya tenía más antigüedad pero no está capacitado, pues puede llegar a considerar de que no es necesario anotar tantos datos en las bitácoras porque pues la caldera nunca falla. Entonces puede llegar un momento en que se esté dejando de hacer ese registro de datos. Entonces muchas veces la gente que no ve la importancia de esto, que anda en otras tareas, dicen, oye, pues el instrumentista de la caldera pues siempre está ahí sentado, nada más está leyendo los manómetros, los aparatos, y no hace nada, pues está ahí sentado. Pues sí, es una tarea muy importante de vigilancia de operación del equipo, donde se tiene que llevar un control de esa secuencia de arranque y paro. Otro factor es la válvula de alivio, que va aunado